Yanga es el primer pueblo libre fundado y liberado por una comunidad de africanos esclavizados, que escaparon de sus amos convirtiéndose en cimarrones. El nombre es en honor al hombre que inició y dirigió la rebelión de los esclavos negros, Yanga, que en vocablos africanos significa príncipe. La ciudad fue fundada en 1609 y logrando el reconocimiento de las autoridades españolas en 1630. Bienvenidos a un programa más de Memorias de Veracruz. Soy Vicente Espino Jara y hoy vamos a tratar un tema histórico, pero también muy representativo de la cultura veracruzana. Vamos a hablar nada menos que de Yanga. Y para ello nos hace el honor de acompañarnos la doctora Sagrario Cruz Carretero, investigadora universitaria, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, maestro. Doctora, justamente hablábamos fuera de cámara de este ser que está entre el mito, la leyenda y el hombre histórico. Así es. Hay muy pocos documentos que refieran a Yanga. Hay una narración muy extensa de un sacerdote jesuita que acompaña al ejército que va a combatir a Yanga a las montañas de Zongolica, y que él es muy explícito en todos los detalles de cómo se aproximan a Yanga, cuáles eran los antecedentes de Yanga, quiénes eran los miembros del regimiento de Yanga. Mencionan que incluso los nombres de del lugarteniente, que era Francisco de la Matosa, que dice que es un negro congo, y cómo se aproximan a uno de los tantos palenques. Palenques eran asentamientos rodeados de palos. Hoy decimos palenque y lo pensamos como en fiesta. el palenque de gallos, pero realmente es una palabra del español antiguo que refiere a una palizada. De hecho, Palenque, Chiapas, las ruinas, es porque ahí se escondían negros y marrones. De ahí deriva. De ahí viene el nombre de Palenque de la zona arqueológica, porque sirvió de refugio para negros y marrones. Qué interesante. Y pues estaba en las montañas de Zongolica, todo apunta que tenía varios asentamientos para que en caso de emergencia pudieran huir. Vemos en una imagen a continuación una representación de la personalidad de Yanga en una acción de esta, seguramente. Sí, ¿no? Hecha por Alberto Beltrán, que era miembro del taller de la gráfica popular y que ilustró el libro de don Gonzalo Aguirre Beltrán, de la primera edición de La población negra en México, y también el de Cuijla, esbozo etnográfico de un pueblo negro. Él hizo los grabados y tuvo una obra muy prolífica sobre población de origen africano en México, que desafortunadamente se perdió. Ahí estamos viendo también otra creación inventiva del Yanga. Sí, es como no lo imaginamos, ¿no? Realmente. Exactamente, ¿no? Porque realmente no tenemos una idea. Referencia. La descripción que hace el padre Juan Laurencio Florencio es un hombre mayor, un hombre viejo, pero tenemos que considerar que para la época colonial un hombre viejo… De 40 años. Sí, porque el promedio de edad era 37 años y a esa edad ya hombres y mujeres eran abuelos. Entonces estamos hablando de un promedio de vida mucho más corto y que un hombre viejo podía ser a los 40 años, un anciano. De hecho, yo me encontré dispensas de los regimientos de negros, pardos y mulatos, porque decían que eran un hombre anciano de 40 y tantos años y que ya él se dispensaba porque ya no podía subirse al caballo, ya no tenían dientes. Entonces, estamos hablando de un deterioro físico extremo por el extremo también trabajo físico que ellos desempeñaban. Entonces, ¿no? Yanga, él mismo, el padre Laurencio, reporta que Yanga tenía más de 30 años viviendo en Veracruz. Y si calculamos la fecha en que se da la sublevación, algunos autores refieren que es 1606, otros que es 1608, menos 30, estamos hablando que era más o menos en 1570 y tantos. Y que si Yanga fue capturado a la edad que capturaban a los
a las personas esclavizadas en África era un promedio de 15 años, que era la edad, pero ya era la edad casadera, maestro. Sí. A esa edad las niñas se casaban entre los 12 y 13 años y los varones a los 15. Entonces estamos hablando de que era un hombre ya considerado adulto para la historia de la época, y que un hombre en edad productiva. Entonces, probablemente no llegaba ni siquiera a los 50 años, pero era considerado ya un anciano. Pero ¿cómo trascendió en el imaginario nacional y sobre todo veracruzano que mereció que un municipio de la geografía política llevara su nombre y se le inmortalizara, como vemos a continuación, en una estatua que está en Yanga, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es el asentamiento, la villa que él funda, porque él pide es un cimarrón que asalta las carretas que vienen de Veracruz hacia la Ciudad de México. Bueno, la primera, sí, por esa ruta. Todavía no existía Córdoba. Tenemos que pensar que Córdoba se establece como un refugio para los viajeros en contra precisamente de los ataques cimarrones. Entonces, en esa ruta había continuos asaltos. Y no solamente eso, maestro, eran secuestrados, hombres y mujeres, muchos de ellos asesinados. Y robaban no solamente los bienes de valor, sino también armas. Y era un constante asedio de estos cimarrones, y por eso mandan, estamos hablando de la primera etapa del periodo colonial, se manda un regimiento, ni siquiera Veracruz tenía un regimiento tan fuerte como el de Puebla, un regimiento de Puebla a mando del general Herrero, algunos refieren que era Herrera, otros Herrero, para combatir a Yanga, porque ya otros regimientos menores habían intentado someter a Yanga y sin éxito. ¿Y cuál era la causa de Yanga? Él conocía muy bien el terreno y practicaba la guerra de guerrillas, de atacar y rápido desaparecer, que no les permitía ni siquiera el contraataque a los oponentes. Entonces, el general Herrero se hizo no solamente de un buen regimiento, sino que también de perros. Y los perros dieron aviso dónde estaban escondidos los cimarrones. En estas escaramuzas que hay entre los cimarrones y los españoles, Yanga secuestra a un español y le pide que escriba un mensaje al rey. Y lo que él dice en este mensaje es que sí se rinde, pero que les permitan establecerse en un pueblo en donde ellos sean libres, que no quieren que haya jesuitas. Y ahí vemos esta pugna entre las iglesias, el clero regular, que estaban dividiéndose el gran pastel que era la Nueva España y que implicaba mucha riqueza. Y ahí es donde entra un esquema de no sé cómo llamarlo, pero de dividir socialmente a la población en castas. Bueno, ya empieza a haber una mezcla. Desde el momento que llegan los españoles hay mezcla. No hay ningún prurito por relacionarse con las mujeres indígenas y africanas. En la imagen vemos algo relacionado con esto. Con las castas, efectivamente. Estas pinturas se hicieron por encargo y era una forma de presumir que era lo que existía en las Américas. Sin embargo, las representaciones que se hacen están cargadas de una visión negativa, de estereotipos negativos hacia la población de origen africano. Parece una imagen inocua, pero lo que vemos ahí son varios simbolismos. La mujer tiene una jarra de chocolate y sale un humo sospechoso. Vamos a ver que esto hace referencia a las continuas acusaciones que hay sobre hechicería de las mujeres de origen africano, que para conseguir un español indiscutiblemente se argumentaba que les dieron un brebaje de fluidos corporales a través del chocolate. Entonces, en las pinturas de castas vamos a ver regularmente, ahí vemos otra vez la negra con una jarra de chocolate atrás. Y que por eso se relacionó con este español, que además vemos símbolos de riqueza en el español. El saco, las botonaduras, está hablando de un alto estatus. Y vemos una negra violenta,
con las manos en las caderas. Vamos a ver escenas violentas. En la anterior, la madre le iba a pegar un cucharazo al niño, un cucharazo de madera al niño, y el niño se está protegiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta pintura de casta, se alude que los negros están llenos de piojos. La madre está despiojando a la niña. Y vamos a ver que regularmente estas imágenes son estereotipantes, pero en el sentido negativo. Muy pocas tienen imágenes decorosas. Las de Miguel Cabrera, que se presume que era un pintor novohispano, que se presume que era mulato, aunque él aparece como expósito y no sabemos qué origen tenía. Sus padrinos eran mulatos y él se crió con una familia mulata. Él es el que pinta a Sor Juana, el que pues se le atribuye a la Virgen de Guadalupe también. Y vamos a ver cómo a lo largo del periodo colonial las mezclas se van haciendo ya tan difusas que no es posible saber de qué casta vienes. Ya al final de la época colonial todos son pardos, morenos, incluso que pasan a ser, estas castas pasan a ser apellidos, y que nos habla de que si tú tienes un apellido como pardo, moreno, prieto, crespo, tienes ancestros de origen africano, porque son nombres de castas. Castizos. Castizo, lobo. Estamos hablando de, hay apellido esclavo, por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan, del amo. Hay uno que me encanta que es Liberio, que quiere decir hombre libre. Malerva, que quiere decir mala hierba, o sea, hablaba de Malerva, que era un esclavizado que pues se portaba mal, ¿no? Con esto de que mala hierba nunca muere. Pero también los trataron de insertar en las milicias, ¿no? Con este eterno temor de la llegada inglesa, también los incorporan, y como una forma de ascenso, porque se garantizaba salario, fuero, alimentos. El fuero, que era muy importante, y el uso de armas. Y como bien dice, van a proteger la costa de Veracruz en contra de los embates ingleses. De hecho, España empieza a perder mucho territorio frente a Inglaterra y Francia. Y se acrecientan estas milicias de negros, pardos y mulatos cuando en la segunda mitad del siglo XVIII España pierde Florida, por ejemplo, que es un gran territorio. Pierde Belice, pierde Florida. Pero Florida sí es una joya de la corona que le duele mucho a España. Entonces trata de profesionalizar lo más posible al ejército novohispano. Incluso los negros de la Florida son mandados a Veracruz y fundan Cardel. Casi nadie sabe que Cardel y Chachalacas fue fundado por negros de la Florida. Qué interesante. Sí. San Carlos Chachalacas es fundado, que son tierras inhóspitas, no crea que los mandan al paraíso. Son negros de la Florida y se comprometen a ser guardacostas. Pero también vemos que esos uniformes son como imaginados, ¿no? Por supuesto, porque les encomiendan que sean sacos de paño de lana. Se imagina cómo iban a estar en la costa. Realmente lo que sabemos de los milicianos de estos regimientos de negros, pardos y mulatos es que era gente muy pobre y que lo hacía como una forma de ganar dinero, aunque les llevara con ello el riesgo de vida. Y que estos regimientos van a servir como base para fundar cuadrillas de danzantes. Lo vamos a ver en la región de San Lorenzo de los Negros, hoy Yanga, y en San Juan de la Punta, hoy Cuitláhuac, que se conformaron en danzantes de los Judas de Cuitláhuac, que tienen una conformación cuasi militar y viene de estos regimientos de negros, pardos y mulatos que se organizan como cofradías en honor del cuidado de un santo. Y que hoy día heredamos a través de las danzas. Que están vigentes, permanentes y muy recuperadas en muchas regiones del Veracruz central, ¿no? Y de la zona del Barlovento veracruzano, como los carnavales negros, que también tenían originalmente esta conformación cuasi militar de cuadrillas de danzantes que celebraban el carnaval, ¿no? Doctora, una pregunta final. ¿Hay descendencia de Yanga? No lo sabemos, seguramente sí.
Seguramente sí, hay Pero ya muy muchas diluida. hipótesis, pero realmente no tenemos la certeza de cómo murió. Sabemos que había descendencia de Yanga porque en el archivo notarial de Orizaba, en 1635, se encuentra una acusación a Gaspar Yanga que está ocultando negros. No se sabe si era Gaspar Yanga padre o Gaspar Yanga joven, pero todo apunta que hay descendencia y que la acusación a este Gaspar Yanga en 1635 es que está ocultando negros, bajo el acuerdo que se tenía que no permitieran más entrada de cimarrones, pero ¿cómo negarles la ayuda a tus hermanos, no? Sin duda alguna. Pues doctora, ha sido un honor platicar con Al usted. contrario, Muchísimas maestro, gracias. gracias. Y a ustedes, amigos que nos ven en su casa, muchas gracias. Y tenemos un pendiente histórico y cultural con Yanga. Yanga es motivo de identidad y de orgullo en Veracruz. Muchas gracias.